profesores, funcionarios y alumnos de nuestra universidad. A continuación, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Osvaldo Larrañaga, presentará a nuestra conferencista. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para nosotros, en la Escuela de Gobierno, es un honor en conjunto con la Vicerrectoría Académica organizar esta charla magistral de Nairi Goods. Ella viene a Chile, entre otros motivos, porque mañana es la inauguración o presentación oficial de la Escuela de Gobierno. Va a haber otra charla magistral a profesores de la universidad y distintos tipos de invitados. Nairi es actualmente decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford. No solamente eso, sino ella es la primera decana, la decana fundadora de esa escuela. Ella tiene estudios de pregrado en Nueva Zelanda, tiene un bachelor en economía y un bachelor en derecho, y después tiene una maestría y un doctorado en relaciones internacionales en la Universidad de Oxford. Ella ha trabajado, digamos, en la academia, ha publicado distintos libros e y artículos en revistas especializadas. Su especialidad es, globalización, sobre lo cual va a estar hablando hoy día, el rol de cómo se gobiernan las organizaciones, el tema del orden económico mundial hoy día y, en general, temas de desarrollo internacional y global. También ella ha trabajado o pertenece actualmente a distintos directorios de fundaciones internacionales y de organizaciones internacionales, incluyendo algunas de Naciones Unidas. Y para nosotros, nuevamente, ¿verdad?, es un gran honor tenerla a ella. La organización de la charla es, ella va a dar una conferencia, unos 30 minutos más o menos, y después la idea es tener un espacio de preguntas y respuestas de ustedes. Ustedes pueden hacer las preguntas en español o en inglés, como prefieran. Si hablan español despacio, ella puede entender, si no, una persona de nosotros va a asistirla a ella en la traducción, y ustedes también tienen la posibilidad de escuchar la charla en español en sus aparatos de traducción. Sin más, dejo con ustedes a Nairi Goods. Porque pido un aplauso. Muchas gracias y buenas tardes. Y realmente es un gusto estar nuevamente en Santiago. La última vez que estuve aquí fue un mes antes de su última elección y recién me estoy dando cuenta que estoy llegando a Chile de nuevo casi un mes antes de una nueva elección. Entonces es algo muy interesante estar en este momento pensando acerca de la globalización y la democracia. Yo le puse este título a la charla, ¿no es cierto?, que sí, la globalización está matando a la democracia, porque en este momento estamos viviendo un momento donde hay muchas partes en el mundo donde las personas o están argumentando, discutiendo de que tenemos que detener la globalización, o también están dando argumentos diciendo que tenemos demasiada democracia. Entonces es un momento muy curioso porque las personas están pensando, hay que detener o matar a uno o al otro, y en realidad tenemos que pensar en la relación entre ambos. Y ahora la pregunta hoy es si la globalización está matando la democracia. Antes de que nosotros empecemos a investigar acerca del asesinato, veamos bien si la democracia está en problemas. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Me gustaría, ¿no es cierto?, que algunos de ustedes, que suban la mano las personas que piensen que la democracia se está muriendo en alguna parte del mundo. ¿Cuántos de ustedes piensan eso? Levanten la mano aquellos que piensan que la democracia está con hartos problemas. ¿Cuántos de ustedes piensan que la democracia no tiene problemas, que no hay que preocuparse por ella? Entonces, yo creo que hay muchos de ustedes que no están pensando en nada. Entonces voy a hacer primero, tienen que votar por uno o lo otro. ¿Cuántos de ustedes piensan que hay problemas con la democracia? Ya. Entonces, ¿de cuántos de ustedes piensan que no hay problemas para la democracia? Entonces, ¿no es cierto? Hay un hombre muy valiente ahí al medio. Entonces quizás al final conversemos, ¿no?
Bueno, entonces hay varios de ustedes que piensan que hay problemas con la democracia. ¿Por qué? Me gustaría saber. Denme algún ejemplo de una democracia que está con problemas graves. Entonces, bueno, voy a tener que elegir a alguien, tú, el señor que está ahí. Ya, que sé que ustedes creen que yo estoy indicando. En mi propia escuela yo sé los nombres de todos los alumnos, pero no sé, por ahí. ¿Quién va a ser el valiente que va a dar algún comentario? Sí, tú. O damos un ejemplo de por qué en algún país donde tú veas que la democracia está con problemas. Bueno, un tema tiene que ver con la inequidad y también otro con la representatividad, que las personas no se sienten representadas. Sí, bueno, pero ahí tú te estás dando como un salto cualitativo. Es por qué la democracia está con problemas. Pero primero veamos cuáles son los síntomas. Yo creo que hay muchos grupos nacionalistas y también todo lo que está pasando con Trump también es un síntoma muy grande que la democracia definitivamente está con problemas. Y también tenemos el Brexit y también todos los temas que están pasando con el movimiento anti-inmigrantes. Bueno, entonces pensemos en dos indicadores que nos puede decir si la democracia está en problemas o no. Uno que ya se sintió alrededor del mundo, de todos los cuestionarios, ¿no es cierto?, de todos los distintos cuestionarios, es que nos están diciendo que la confianza en los gobiernos se está reduciendo a una tasa alarmante. Entonces en Chile, en 2007, 43% de los chilenos, ¿no es cierto?, en una encuesta de la OCDE, dijeron que ellos tenían un alto nivel de confianza en la gobernanza, pero ya en 2012 había disminuido a 32%, entonces de 43% a 32%, entonces es una baja bastante significativa cuando nosotros estamos viendo los barómetros de confianza alrededor del mundo. Y también hay otro cuestionario de Edelman que nos muestra que es en 3/4 del mundo ahora, 3/4 de los países en el mundo, menos de la mitad de las personas tienen confianza en los gobiernos. Y eso es bastante alarmante cuando vemos en cada país, y lo estamos comparando hace 20 o 30 años, cuando las cifras de la confianza era absolutamente lo inverso. Entonces es algo que tenemos que tomar muy en serio. Pero ahí también el punto que dijo su colega, es lo que estamos viendo en las elecciones también, que tenemos que tomar muy en serio, que es una rabia en contra del establecimiento, que es una revolución, que es. Entonces quiero simplemente enfatizar bien que cuando estoy hablando de la democracia estoy hablando de 4 cosas. El proceso eleccionario, que es una parte muy importante de la democracia, que es la parte más fácil, y después vamos a volver a eso. Pero la segunda parte de la democracia, que es crucial, es el sentido de tener una ley, que hay un poder judicial independiente. Cuando hablamos de cómo llegó a imponerse la democracia, ¿no es cierto?, que hay una fuerza en poder. Cuando tenemos un poder judicial que es independiente, donde todos están bajo la misma ley, entonces esa es la próxima característica de la democracia, que es la igualdad ante la ley, que es la protección de las minorías, y también es la impresión de tener un estatus igualitario frente a la ley. Pero también estamos viendo que esto está siendo atacado, y también finalmente las instituciones de gobernanza, ¿no es cierto? Y una creencia que esas instituciones son justas. Entonces ahí tenemos los árbitros de la sociedad. Lo que hemos visto en Venezuela, en Hungría, en Polonia, también en la campaña presidencial de los Estados Unidos, y también las retóricas subsecuentes del presidente elegido, lo que estamos viendo es que hay partidos de extrema derecha que están emergiendo en todas las elecciones en Europa. Entonces estamos viendo un ataque a la democracia.
porque las personas están hablando del populismo y creen que significa muchas cosas distintas. Pero cuando yo hablo hoy día acerca de una revuelta en contra de la democracia y del rol de la extrema derecha en eso, yo estoy hablando de un desafío directo de la ley, de la justicia, de las instituciones del gobierno, de la legitimidad del proceso eleccionario y también de la igualdad ante la ley. Porque yo veo esas cosas que son fundamentales para la democracia. Entonces, yo pienso que ahora tenemos que pensar en qué es la relación entre la globalización y la revuelta que estamos viendo en tantos países, porque no se supone que tendría que haber sido así. Yo quiero que volvamos en el tiempo, a 1990, cuando terminó la Guerra Fría, y el mundo pensó que esta democracia liberal de mercado había triunfado, que los modelos alternativos ya se habían desacreditado para siempre y estamos al final de la historia, como dijo un académico. Entonces, parecía que la democracia y una globalización liberal capitalista parece que iban mano en mano, y en todos los 90 parecía ser que fuera así, porque era un periodo para la mayoría de los países que estaban en crecimiento económico, que empezó un proceso continuo de globalización, de liberalización. Entonces, al inicio de este siglo, particularmente en el mundo financiero, vimos una globalización que no se había visto nunca antes, que tenía un aumento exponencial en los flujos capitales globales y también en distintos acuerdos para remover barreras en comercio, en las inversiones y distintos tipos de flujos de capital. Y con eso, y yo creo que esto es para mí es algo muy importante, es que junto a eso vino una transformación de las organizaciones internacionales que habían sido creadas para poder gestionar la globalización. Entonces, volvamos nuevamente un poquito más atrás en la historia, hacia el final de la globalización, porque no nos olvidemos que de 1890 a 1914 el mundo vio uno de los periodos más intensos de globalización en su historia, y tal como en los 1990 las personas dijeron que no había forma de detener la globalización, las personas en ese momento dijeron lo mismo, pero después llegó a un final muy abrupto. 1929, ¿no es cierto? Bien, vino la caída de Wall Street y fracasaron los gobiernos en cooperar. Entonces los Estados Unidos y el mundo cayó una gran depresión. Y en muchos países hubo un fracaso de la democracia y empezaron a tomarse el poder las fuerzas fascistas y gobiernos autoritarios. Y fueron esas lecciones, y en particular el fracaso de los gobiernos de poder unirse en los 1920 y poder prevenir distintas políticas y prevenir esta declinación en espiral que llevó al orden post Segunda Guerra Mundial, que la mayoría de las personas en esta pieza están viviendo la herencia del postguerra. Entonces vemos la mayoría de las grandes instituciones internacionales como la Organización Mundial de Salud, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que son instituciones globalizadas, y también otras instituciones, ¿no es cierto?, que el Banco Mundial, se crearon en 1920, en esa década, porque los fundadores del orden económico se dieron cuenta que había muchas ganancias de la globalización, pero tenía que haber mucha protección en el sistema también. Entonces su visión de la protección era prevenir los flujos de capital y preservar la soberanía por sobre todo. Entonces las organizaciones internacionales jugaron a este rol de ofrecer asistencia de emergencia, de ofrecer financiamiento para el desarrollo cuando el mercado fallaba, fracasaba. Entonces ellos estaban jugando un rol que mitigaba, que ayudaba a mitigar los efectos de la globalización. Pero eso todo también cambió en los 80 del siglo pasado, y esas instituciones que se habían creado para poder gestionar la globalización se convirtieron
como yo les digo, los globalizadores, ellos se convirtieron en mecanismos de transmisión para aumentar el nivel de la globalización en el mundo. Y eso dejó una brecha muy grande en el sistema, dejó un hoyo en el sistema, porque una vez que el sistema se puso a prueba realmente, se vio que era muy difícil ver cuáles iban a ser las instituciones que iban a ayudar a reforzar la capacidad de los gobiernos para poder gestionar las crisis. Y yo quiero quedarme ahora en este momento, cuando la globalización y la democracia parecía que corrían mano en mano, para recordarles que en ese momento muchos académicos indicaron que la globalización era efectuando una reducción de la soberanía del Estado. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo es que la globalización puede afectar la soberanía del Estado? Bueno, entonces, las actividades que se realizan, entonces, tenemos este sistema que tiene la premisa sobre la idea de que el Estado tiene el control exclusivo sobre un territorio definido. O también lo que dirían las Naciones Unidas sería la independencia política y la integridad territorial. Entonces piensen, entonces, ¿qué está corroyendo eso? Y su colega tiene la razón, que una forma es entregar la autoridad a los mercados, ceder la autoridad a los mercados y permitir que las tecnologías desterritorialicen. Entonces, la esencia de la soberanía antes iba a ser el control de la moneda, pero hoy en día hay monedas que no se controlan por los estados, por ejemplo, el Bitcoin. Entonces, hay una que se corroe la territorialidad. Entonces, también veamos en qué otra forma también, o dónde más ustedes ven que la soberanía de un gobierno está cediendo a otros poderes. Entonces, si hablan por el micrófono, puedo interpretar para el resto. Entonces, cuando los países están en peligro y las instituciones como las Naciones Unidas deciden intervenir, pero van mucho más, pero ellos se imponen sobre la soberanía. Sí, también es otra forma de ceder la autoridad, es que los gobiernos ceden su autoridad a organizaciones multilaterales, sea por ejemplo a través de tratados como de comercio como el NAFTA, o también como otros arreglos territoriales como la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, significa que la globalización significa que el Estado cede soberanía a otros estados, a otras organizaciones. ¿Qué hay otra forma de ceder autoridad o soberanía? Mira, yo no sé si es la forma correcta de decirlo en inglés, pero tiene que ver las empresas internacionales, porque muchas veces tienen mucho poder en los países, especialmente en los países del tercer mundo. Entonces ellos pueden tomar poder del Estado. Muy bien, entonces desde 1990 y en adelante eso ha sido un proceso que se está acelerando. Entonces les voy a dar dos ejemplos donde los gobiernos están cediendo su autoridad a distintas empresas y a distintos procesos privados. Entonces uno es el Acuerdo Basel II, que tiene que ver con la regulación financiera, que básicamente permitió que los bancos que tienen operaciones internacionales empezaron a utilizar sus propios modelos para definir cuál era el riesgo, para definir el riesgo. Entonces transfirió a ellos lo que era esencial a la regulación, que era ver el tema del riesgo. Y también habían los tratados de inversiones bilaterales que le entregan poder a empresas particulares para poder demandar gobiernos, entonces ellos pueden hacer o causar que los gobiernos tengan que obedecer decisiones de arbitraje que no dependen del gobierno o el Estado. Entonces aquí la globalización sí involucra el ceder autoridad, pero eso no solamente
tiene efectos sobre los gobiernos y la democracia. Entonces no nos dice también si la globalización está matando a la democracia, simplemente nos está diciendo que la globalización sí empieza a cambiar el sentido de soberanía del Estado, empieza a diluirlo o empieza a causar que el Estado tiene que ceder parte de su soberanía. Entonces, para poder entender mejor cómo se está matando la democracia, tenemos que ir un poco más allá para poder comprender mejor. Empecemos por qué se empezó, en qué momento se empezó a hablar de esto. Y 2008 fue el punto angular porque tal como en 1990, en esa década, fue la victoria para el liberalismo, en 2008 en muchas partes del mundo, particularmente por ejemplo en China, se ve como el colapso. Entonces el país está en la esencia, en el centro del modelo, de un modelo neoliberal. Y me gusta decir como un académico chino dijo, y se le preguntó acerca de la crisis, y él sonrió, dijo, nosotros tenemos un proverbio en China, cuando se termina el tiempo, cuando se baja la marea, podemos ver quién está desnudo. Entonces ellos tienen una forma muy diplomática de decir las cosas, pero el tema es que es una forma muy sutil de hablar de la forma en que el 2008 causó un colapso en la confianza, en las ideas que estaban detrás del capitalismo libertario del mercado. Entonces toda esa victoria, ¿no es cierto?, se cuestionó totalmente. Y las causas inmediatas de la crisis del 2008, otros la llaman de la crisis del 2007, de repente, como consideran la crisis, porque depende de los fracasos del Lehman Brothers o el fracaso en el Reino Unido, pero ese colapso financiero causó una reversa inmediata de los flujos de capital, también causó el shock más fuerte, más severo al comercio internacional. En todos los datos que teníamos de la historia económica fue la más severa, y también causó el colapso de los precios de comodidad, que tuvo repercusiones inmediatas. Por ejemplo, los países árabes, cuyos gobiernos inmediatamente se encontraron muy desafiados porque ellos ya no podían cumplir sus promesas con la población sin tener los ingresos del petróleo. Entonces, ¿por qué? Porque ese es un desafío particularmente a la democracia. Yo mencioné algunos países, y también el próximo paso es tomar muy seriamente todos los trabajos que se han hecho sobre las crisis financieras y sus efectos en la democracia. Hay una investigación muy interesante que investiga distintas democracias con 800 distintos procesos eleccionarios, y los hallazgos de esa investigación es que un efecto consistente es que un aumento con un promedio de 1/3 de la participación de las personas de los partidos de extrema derecha. Entonces, cuando los países tienen una crisis financiera, uno de los efectos inmediatos es la emergencia o el fortalecimiento inmediato de la extrema derecha, de fuerzas que quieren dar vuelta al sistema. Y eso es, por supuesto, exactamente lo que hemos visto en toda Europa y en Estados Unidos. Y también el otro hallazgo que han visto los académicos es que los efectos de la crisis financiera también es debilitar aún más las instituciones, fragmentar el Parlamento, debilitar las instituciones. Y también mirando las cosas positivamente, obviamente que depende de dónde te sientas, dónde estás mirando. O por un lado negativo es que si los sistemas económicos se mantienen deprimidos, entonces va a seguir el aumento, el fortalecimiento de la derecha, extrema derecha. Entonces la única forma de detener eso es mejorando el crecimiento económico. Y es ahí donde nosotros vemos que la globalización y sus efectos empiezan realmente a causar problemas para la democracia, porque es como hemos visto, las crisis financieras llevan a una declinación económica. Ahora estamos viendo cuál es el efecto de la globalización que hemos visto en la capacidad de los gobiernos para poder responder. Y ese es el argumento que yo le estoy presentando hoy en día. Y dense cuenta que cuando nosotros estamos viendo los barómetros de la confianza, hay dos países que están muy bien, China
con 76% de la población que confía en su gobierno, y la India, que tiene 75% de la población que confía en su gobierno. Y lo que China e India comparten es que ambos siguen en un camino hacia el crecimiento de economía. Son una de las economías más con crecimiento más rápido en el mundo, y también las Filipinas también está ahí en ese rango. Bueno, eso, pero sí con cuestionarios medidos por agencias filipinas. Pero hay entonces un vínculo muy fuerte entre el crecimiento económico y la confianza en el gobierno. Pero eso no ayuda mucho si tú estás en una democracia donde la extrema derecha está ganando fuerza. Y eso está pasando en varios países del mundo. Y esto me lleva a la parte final de mi argumento, y después quiero que ustedes me hagan sus preguntas. Y el argumento aquí es que lo que la globalización ha revelado es algo acerca de la democracia. Y es un punto que Frankfurt llama, y otros hacen muy bien, es que la parte más fácil de la democracia, como yo les dije antes, son las elecciones. Y desde la década de los 90 hemos visto que hay elecciones en todos los países del mundo. Y para algunos países, algunas democracias se hacía difícil llegar a tener elecciones. Pero aún así, con esas circunstancias difíciles, es la parte más fácil de la democracia. Eso lo hemos visto en Kenia, en Nigeria, en Myanmar, lo hemos visto en Venezuela, a donde tener elecciones es lo más fácil, pero ¿qué es lo más difícil? La parte más difícil de construir una democracia y fortalecerla es construir la capacidad del Estado, construir las instituciones del gobierno para que toda la población, sea cuales sean sus intereses, su ideología, puedan confiar en esas instituciones, de que ellos van a actuar de forma justa, de forma imparcial y de actuar de forma eficiente. Y esa es la parte difícil de la democracia. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Y aquí es donde yo pienso que sí que tenemos que investigar bien la globalización. Tenemos que ver su historia y ver que se aceleró dentro de un marco de una ideología que empezó en la década de 1980, que dijo que para poder globalizar tienes que hacer que el Estado ceda, tienes que reducir el rol del Estado, tienes que reducir la capacidad del Estado. Y entonces el extremo más absurdo de esto es cuando el presidente del Banco Mundial estaba en África Occidental y se le informó de forma bastante alegre por el presidente que le estaba recibiendo: este es mi servicio civil, ahora casi ya se pueden financiar a ellos mismos. Y se vio esto como algo muy bueno. O sea, aquí estamos con personal del gobierno que se puede financiar ellos mismos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa eso? ¿Qué piensan ustedes que significa eso? Exactamente. Entonces es un servicio civil que vive de la corrupción. No es un servicio civil que va a poder entonces tener la confianza de sus gente, o de que haya un sentido de justicia o imparcialidad en los servicios que entrega el gobierno. Bueno, ese es el extremo, pero también lo que vimos en los 80 y en los 90, vimos un intento de rectificar todos los errores de los gobiernos en los 70, pero fue una corrección. Y lo que estamos enfrentando ahora en Europa, en este continente, en África, en Asia, son que los países están luchando, buscando alguna forma, luchando contra una economía mundial que es muy difícil, en la cual es muy difícil crecer, donde los gobiernos ya no tienen la capacidad de tomar los movimientos, las acciones para crear el crecimiento económico que va a permitir que el sistema se estabilice. Y esa es la forma en que la globalización ha estado erosionando y ha estado minando los elementos esenciales de la democracia. Y eso es o la razón por la cual, bueno, yo creo que sí ha habido bastante histeria en el mundo acerca de la nueva administración en Estados Unidos, pero yo creo que parte de esa histeria realmente está bien fundada en el sentido, o muy comprensible, porque es la primera vez que hemos tenido un presidente de un país que es emblemática con lo que es la justicia, cuestionando la imparcialidad, cuestionando la legitimidad
de las instituciones esenciales, que no podía condenar la violencia política y explícitamente haciendo tira ideas de la democracia y son centrales para la democracia. Pero no es solamente de arriba hacia abajo. Y ese es mi punto. No es solamente que un nuevo presidente esté diciendo esto, que no está diciendo que la democracia está con hartas dificultades, está el hecho de que pueden resonar con tanta fuerza en la población. Y ahí es donde uno tiene que realmente abrir los ojos. Y finalmente, antes de las preguntas, yo creo que a dónde tenemos que ir ahora, qué es la dirección que tenemos que tomar si queremos reconciliar la globalización con la democracia. Tenemos que repensar el rol de los gobiernos y asegurar de que están mucho mejor equipados para poder tomar políticas que contrarrestan distintas políticas y también tener la capacidad de hacer algo cuando se colapsan los mercados. Y lo que eso vemos en la Universidad de Oxford, por ejemplo, nos dimos cuenta que teníamos que fundar la escuela de gobernanza, porque tenemos que empezar a mejorar la capacidad de la gobernanza de los gobiernos para poder responder a esto. Y además tenemos que reinventar las instituciones internacionales para que ellos puedan realmente ayudar a los gobiernos a fortalecer la democracia. O si no, ¿por qué vamos a esperar que los ciudadanos puedan respetar, pueden tener confianza en sus gobiernos, tener confianza que sus gobiernos son capaces de mitigar las fuerzas internacionales que están socavando su propia democracia? Entonces, aprendimos en 1990 qué es lo que pasa cuando los gobiernos no pueden cooperar y la crisis financiera de 2008. Tuvimos buenas y malas noticias. Las buenas noticias eran en noviembre de 2008, inmediatamente después de la crisis, cuando el George Bush juntó a los 20 líderes y ellos llegaron a un acuerdo de cooperación que ayudó a prevenir, porque hubo una cooperación activa que prevenió lo que podía haber sido un colapso bastante desastroso en ese momento. Pero ya en noviembre de 2009 esa cooperación había colapsado, porque en el periodo intermedio Grecia había entrado su propia crisis financiero, toda la eurozona empezó a entrar en crisis y de repente todos los países G20 empezaron a ir en su propia dirección, con los europeos ahí llevando el camino, y en vez de oponerse al crecimiento global empezaron mejor a contraer los gastos de los gobiernos. Y esto no solamente Gran Bretaña, sino que también todos los gobiernos europeos estaban haciendo lo mismo y empezaron a disminuir, a ir hacia abajo. Y no es solamente Gran Bretaña con su voto Brexit, son todos los países de Europa que ahora están enfrentándose a una fuerza de grupos de extrema derecha que realmente está desafiando los 4 elementos de la democracia de los cuales yo hablé al inicio de esta presentación. Entonces, lo que yo quiero decir es que la globalización ha disminuido, debilitado la capacidad de los gobiernos de defenderse, pero sí hay un camino de vuelta, y esa camina es volver al ejercicio de fortalecer las instituciones del Estado y fortalecer y reinventar los roles de las instituciones internacionales para que ellos puedan apoyar a los gobiernos. Sus preguntas, por favor, con micrófono. Mira, no sé realmente cómo formular esta pregunta, pero hemos visto en muchos países que han habido muchos ataques violentos sobre minorías. ¿Usted cree que eso tiene que ver con el hecho de que la globalización está, ¿no es cierto?, haciendo que las naciones tienen que ceder su autoridad y ellos tienen que redefinir su identidad, y por eso las minorías están siendo atacadas en algunos lugares, y lugares donde ellos están tratando de encontrar su propio espacio? ¿O esto es algo que viene desde hace mucho tiempo y solamente hoy en día se está poniendo al centro? Mira, esa es una gran pregunta, y la respuesta a eso es que en mi visión hay una correlación muy poderosa entre la confianza de las personas en los gobiernos y la confianza de las comunidades entre sí. Especialmente esto se ha dado en estudios en Europa, y esto tiene que ver con una capacidad muy específica del gobierno, que tiene que ver con el rol del gobierno en asegurar que hayan espacios públicos
seguros donde se juntan los ciudadanos. Y esto está llegando a ser muy crítico. Lo que hemos visto en los países donde el gobierno ha perdido o se ha debilitado es que en la sociedad se está fragmentando en distintas comunidades y el aumento en el temor y la falta de contacto entre esas distintas comunidades. Nosotros tenemos un profesor de psicología que trabaja en psicología social, que siempre está viendo por qué está pasando esto. Tú puedes estar en un ciclo virtuoso donde las comunidades sí se juntan entre sí, en sus viviendas, en sus escuelas, en sus consultorios, en sus lugares públicos como los parques de recreación. Y mientras más se juntan entre sí, menos temor hay entre sí. Y por ende, ese es un ciclo virtuoso, pero lo que estamos viendo en muchas partes de Europa es lo opuesto, que las comunidades cada vez están más separadas, que las viviendas cada vez están más separadas y que hay un ciclo de temor que cada vez es más pronunciado y cada vez hay más segregación. Por ejemplo, en Gran Bretaña, una de las cosas que el gobierno cerró, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los centros de cuidado preescolares, que eso sí reunía a grandes partes de la comunidad y es bastante increíble poder creer de que una persona que no es parecido a ti, por ejemplo, puede tener una vivienda, ya porque en Gran Bretaña se habla mucho de que hay personas extranjeros que viven del Estado en Gran Bretaña, ¿no es cierto? Que estas personas que se aprovechan, pero eso solamente se ve en los tabloides, solamente se ve en los diarios. Entonces se ve que hay mucha fragmentación en el Reino Unido, pero en Singapur tienen proyectos de vivienda donde ellos van poblando las viviendas del Estado con la misma porcentaje de cada minoría. Entonces uno se junta con distintas comunidades que son distintas a uno y tienes poca oportunidad de temerlos, de satanizarlos, te das cuenta que son igual que tú, que tienen los mismos problemas y desafíos que tú. Entonces, tiene que ver con los proyectos de vivienda, de educación, de espacios públicos, de parques públicos, que son lugares donde los ciudadanos se juntan y aprenden a no satanizarse, a donde no se fragmentan en distintos grupos o distintas identidades. Entonces, todas esas iniciativas están en proceso de detención porque los gobiernos están tratando de balancear sus presupuestos después de que se intenta generar desde finales de la Segunda Guerra Mundial se trata de generar organizaciones supranacionales. Creo que es lo que escuché. Bueno, mira, voy a responder esa pregunta acerca de la regulación y me encanta que lo hayas preguntado porque no hierren en lo que estoy diciendo, que es un argumento de que los gobiernos deberían regular todo, porque también la regulación de las bancas también es un caso muy interesante porque los bancos en los últimos años se han regulado tremendamente. Pero la cosa es que no se les ha regulado en Europa y en los Estados Unidos en las cosas que son más importantes. Y lo que es más importante en la regulación de los bancos es el capital y el poder, la capacidad de palancar. Pero ellos, lo que pasa es que no han sido regulados en forma inteligente. Necesitamos una regulación inteligente de los bancos, porque cuando yo hablo de la capacidad del Estado, a veces tiene que ver con el moral y también con la valentía. Y de hecho, lo que necesitaban los gobiernos antes de la crisis era algo muy simple. ¿Y por qué digo eso? Porque lo que pasó es que uno de los aspectos de la crisis financiera es que se pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando uno permite que los bancos de inversiones lleguen a ser empresas de responsabilidad ilimitada? Entonces, lo que pasa es que si ellos ganan, se quedan con las ganancias. Si pierden, entonces paga la sociedad, porque es una responsabilidad limitada. Entonces, si tú tomas ese modelo y tú permites que ese banco decida por sí mismo, a pesar de que hay una garantía pública implícita, dejas que el banco decide cuánto capital va a mantener. Entonces, ahí te metes en una situación muy peligrosa, donde has privatizado las ganancias y has socializado todos los riesgos.
Y si nosotros miramos a eso y vemos que hay bancos que tienen responsabilidad no limitadas en el mundo, por ejemplo en Brasil y en Suiza, y si tú preguntas entonces qué tipo de capital tienen esos bancos, es decir, cuando ellos dicen que ellos van a perder sus propias viviendas, casas que tienen en la playa, entonces evidentemente ellos tienen pérdidas muy pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, cuando los reguladores nos están diciendo que el 9% de pérdida está bien, yo no les creo. Yo no les creo porque en el mercado libre no es así. Entonces, el problema era lo que faltaba en la regulación de las bancas. No tenía que ver con un conocimiento técnico. Lo que hizo Basel II y lo que hizo toda la regulación bancaria era que ellos requerían que los gobiernos, si ellos realmente iban a reforzar la regulación, iban a necesitar muchas personas trabajando en las agencias regulatorias. Yo tuve una reunión en Oxford con reguladores y personas de la banca, y cada una de las bancas tenía aproximadamente 250 personas trabajando. Esto eran bancas globales, ¿no es cierto?, principales, importantes. Estaban trabajando, tratando de convencer a los estados. Entonces, adivinen cuántas personas fueron empleados por las autoridades bancaria europea que están regulando. Entonces, los bancos tienen 250 personas cada uno. Y esta institución tenía seis. Entonces, ¿cómo es que 6 personas están regulando bancos? Una de las personas más inteligentes, más informadas, que tienen mayores pagos en el mundo, mayores remuneraciones en el mundo, que tienen un tremendo incentivo para poder dar vuelta a las regulaciones. Entonces, nunca vas a ganar en contra de ellos porque tendrías que tener un gobierno enorme, con un equipo enorme de personas, con tremendos sueldos. Entonces, lo que sí hace sentido es tener una regulación inteligente y tener un estándar de capital muy alto. Entonces, el equilibrio entre la regulación y la capacidad del Estado es muy importante. No estoy sugiriendo que tenemos que tener un Estado suprarregulatorio, simplemente que los gobiernos tienen que poder realizar regulaciones simples, que sí, quizás son costosas en un momento, pero sí tienen que proteger a sus ciudadanos de los colapsos del mercado. En español, por ella. Is it okay? Yeah. You've talked about like recent globalization, but if you look like globalization back in the times of like monarchies, when you started like expanding all through the world, I only think, I don't know, that you could have seen a correlation between globalization and illustration and knowledge expansion and democracy. And people that revolutionized against, I don't know, like the French Revolution and things like that. And even if you go like nowadays, you can see people that are getting more informed from social networks and everything like that. So they can like expose what is being done badly from governments. So maybe like you could see it the other way around and say that globalization could make like better democracies and more informed people. And you're definitely right that there are the two sides always in every period of globalization. I think it would be at the very best controversial to describe the creation of European empires as the democratization of the rest of the world. I think it was seen by most of the world as subjugation. But I think what you're getting at is that at the same time as you saw empires created and developed, you saw things like the anti-slavery movement, which was grassroots. If you think about Marcus Garvey and the anti-slavery movement pick up, that was the flip side of globalization, right? Which was contact across people, communication across countries, which permitted that movement to begin to snowball and to result in the ending of slavery. So yes, it's got both sides.
And we're seeing both sides today, aren't we? Yeah. Acá hay otra pregunta. Yeah. So you discussed two mechanisms in which globalization affects democracy. One is the loss of power from states. Yeah. Another one is the role of financial crisis, for example. But I have the feeling that there is a third one that you didn't mention, but I would like to listen to your opinion about that, in which globalization directly affects democracy, even if it's working, if the economy is working correctly. And it is the distribution or the complementarity Yeah. between low-skilled workers abroad and the capital in highly developed countries. So you have a lot of people that are owners of companies, for example, in the US or in the Western democracies, sending their work abroad. And of course, people in India, people in China benefit a lot from that. Yeah. Of course, consumers benefit a lot from that. Of course, the owners of the companies benefit a lot from that. But there is this gap in which the low-skilled workers in the Western developed countries can suffer, Yeah. right? And so, Absolutely. yeah. I couldn't agree more. And I should say that in part, my remarks today are a complement to the arguments about inequality, globalization, and democracy. You know, the American Supreme Court Justice Louis Brandeis once said, you can either have extreme inequality or democracy, but you can't have both. And what we're seeing, I mean, this wasn't the specific of your question, but the inequality and the sense of the 1% and the rest is clearly driving the forces. But the reason why I choose to make this argument is that in order to counter that, in order to actually provide a pathway away from the Piketty trajectory that we're on, requires... Se camina hacia donde vamos. Se requiere que los gobiernos actúen. Es muy interesante para mí en este debate América-China, ¿no es cierto?, de los trabajos, es que los trabajadores en autos, en automóviles en Detroit, ¿no es cierto?, en Norteamérica, que todos pertenecen a un sindicato, que ellos ganan alrededor de $45 a la hora, pero también tenemos otros trabajadores en otro sector en Norteamérica, ellos ganan $8, ellos no tienen sindicato. Entonces es mucho menos de lo que están ganando las personas que trabajan en automóviles en China. Entonces China antes era fuerza de trabajo barato, pero y en Norteamérica ahora tenemos toda una industria de personas que tienen que ayudar en el estacionamiento de autos. Y hay toda una industria ahí, y ahí es donde las personas están siendo pagadas $8, donde la tasa de accidentabilidad es 50%, es menos seguro, los horarios son más largos, se pagan menos. ¿Y por qué? Y se les pagan menos que algunas de las industrias automóviles en China. Entonces esto no tiene que ver con la globalización, sino que tiene que ver qué están haciendo los gobiernos para regular o no regular, para permitir que las personas se pueden sindicalizar, para regular los estándares de seguridad, etcétera. Y eso tiene que ver con la capacidad del gobierno. Y por eso yo ahora tenemos que ver bien qué pensamos acerca de la capacidad del gobierno. No tiene que ver cuántas personas se emplean, cuánto dinero se gasta, también tiene que ver con las ideas, con las aspiraciones del gobierno, la creencia que tienen, el moral del gobierno, en qué creen que pueden hacer, qué creen que es su deber hacer. Y ahí es donde yo creo que estamos hoy en día en este debate sobre la inequidad. Sí, también me gustaría dar un gran gracias a ustedes por escucharme en inglés, por hacer sus preguntas en inglés también. Es muy amable de ustedes y es uno que yo realmente estoy muy agradecida. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Junto con agradecer la presencia de nuestras autoridades, de Nairit Good también, y de todos ustedes, los invitamos a la salida de este salón a un cóctel. Muchas gracias y buenas tardes.